Un saludo cariñoso a todos ustedes, queridos hermanos, hermanas. Llegamos ya a esta cuarta charla de Cuaresma. Nos ponemos en la presencia de Dios. Lo importante de estas charlas no es tanto instrucción, sino una invitación a que tú te comuniques con Dios. Piensa en el Señor, piensa cuánto te ama, piensa cómo te acompaña. Y en el camino de esta Cuaresma, en esta cuarta charla, queremos descubrir al Señor como nuestra luz. En estos momentos de oscuridad, en estos momentos de tinieblas, donde parecía que todo se pierde, que todo está oscuro, que no sabemos el camino, Cristo se nos presenta como la luz. Qué experiencia tan hermosa tener luz para el camino. Y te invito a que hagamos este himno poniéndolos en nuestro corazón con todos nuestros deseos. Señor, libra mis ojos de la muerte, dales la luz que es su destino. Yo, como el ciego del camino, pido un milagro para verte. Haz de esta piedra de mis manos una herramienta constructiva, cura su fiebre posesiva y ábrela al bien de mis hermanos. Que yo comprenda, Señor mío, al que se queja y retrocede, que el corazón no se me quede desentendidamente frío. Guarda mi fe del enemigo, tantos me dicen que estás muerto. Tú que conoces el desierto, dame tu mano y ven conmigo. Y así, continúa un momento en oración, pidiendo sobre todo la luz. A nuestra Madre amorosa, que también la llamamos Madre de la Luz, nos pedimos que nos sostenga, que nos anime, que nos ayude a encontrar la luz. Nos ponemos en sus manos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Madre Santísima de la Luz, ilumínanos. Pues así llegamos a esta tercera charla. El camino de la Cuaresma les decía que tiene un sentido bautismal. Ya en la primera charla mirábamos que somos hijos de Dios y que nuestro destino es estar con Dios. En la segunda queríamos transformarnos, escuchar, mirar con el Señor y descubrir el camino hacia donde vamos. La tercera charla nos ponía en el camino del agua viva, cómo el bautismo es agua, cómo no es solo ponernos agua en la cabeza, y que es una tradición muy bonita de nuestros pueblos que nos piden que seamos rociados con el agua bendita en recuerdo de nuestro bautismo. Pero es que el agua tiene el sentido de vida, tiene el sentido de pureza, tiene el sentido de purificación y liberación. Y hoy esta cuarta charla llegamos hasta la luz tan importante en nuestra vida. De las cosas más difíciles que he encontrado en la vida ha sido cuando alguien ha perdido sus ojos. Recuerdo a un señor que, por desgracia, perdió la vista y aunque era muy joven y lo invitábamos a que saliera, que caminara, que hiciera vida porque tenía muchas cualidades, había sido catequista, había sido alguien que formaba grupos. Por varios años, qué difícil fue que él siquiera se quisiera mover. Todo era miedo, todo era renegar, todo era un sinsentido. Había perdido la luz. Y sin embargo, cuando poco a poco fue asumiendo que no tenía la luz de los ojos, pero que tenía la luz de su corazón, cómo fue cambiando su vida, cómo fue siendo otra forma
y como ahora me consta es un excelente catequista y puede seguir dando vida. Y como este ejemplo les puedo poner muchos. En una de las parroquias aquí de nuestra diócesis de Irapuato está una catequista que es catequista ciega de nacimiento y que es la que más niños está preparando en ese proceso a la primera comunión. Cada día está con sus niños, cada día está con ellos, se auxilia de otras personas que le ayudan a cantar, que le ayudan a cuidarlos, que le ayudan a estar ahí. Pero es un testimonio y es una persona ciega, pero con una luz interior muy fuerte. O aquella otra persona que es ahora una gran psicóloga, también ciega de nacimiento, que fue estudiando en la universidad en San Cristóbal, que su papá día a día la llevaba, que con su forma de ser alegre, siempre a los jóvenes los contagiaba, que cantaba precioso los salmos en la misa y que ahora es madre de familia y una gran psicóloga. Son personas que a pesar de no tener luz en los ojos, son luz en el interior, son luz que va dando fortaleza. En el bautismo siempre los padrinos se preocupan, vamos a llevar nuestra vela. ¿Y qué significa la vela? Significa la luz de Cristo, significa la luz con la que somos iluminados. En este camino de Cuaresma hacia la Pascua, recordemos que el sábado de resurrección, el sábado de gloria, se prende el cirio pascual, recordando a Cristo que es nuestra luz. Hoy los invito a que piensen y a que reflexiones cómo para mí Cristo es mi luz. ¿Cuáles son los momentos de oscuridad que he tenido en mi vida? Recuerdo que alguna persona muy triste me decía, es que cuando me llega el odio, el rencor, parece que estoy ciego y no puedo aguantarme y soy agresivo y golpeo y grito, ciego de ira, ciego de dolor, ciego de resentimiento. ¿Y cuántas personas viven así, ciegos? En cambio, Cristo nos ofrece la luz. El evangelista San Juan hace de todo su evangelio un contraste entre las tinieblas y la luz. El pueblo que caminaba en tinieblas ha visto una gran luz, nos dice, para el nacimiento de Jesús. Y todo el Evangelio de San Juan va en ese contraste, hijos de la luz, hijos de las tinieblas, el que sabe ver con el corazón, el que no sabe ver con el corazón. Creo que hoy podremos acercarnos hasta el Señor y presentar el texto que hoy queremos escuchar sobre el ciego de nacimiento para ponernos a pensar si nosotros no estamos ciegos. El camino de la Cuaresma está lleno de estos signos que nos ayudan a comprender y a profundizar hacia dónde vamos. Y San Juan nos sorprende al presentarnos a Jesús como la luz verdadera. Lo hace a través de una narración que ahora vamos a escuchar, muy viva, contrastante, donde los sencillos descubren la luz y los sabios se quedan en la oscuridad. Son las señales que muestran el camino a todo creyente que pretende encontrar a Cristo e iluminar su vida. Esta narración que vamos a escuchar nos va a ayudar mucho, es la del ciego de nacimiento, y ojalá le pongamos mucha atención. Por lo pronto, yo te invito a que en un momento de oración te pongas en manos del Señor, mires tu vida y descubras qué momentos han quedado en la oscuridad, qué momentos han quedado en el vacío, qué momentos son de tristeza o de dolor. Y que pidas al Señor, ilumina mi vida, dame luz,
Señor, que yo vea. Preparemos nuestro corazón para escuchar el Evangelio. Señor, ¿dónde está tu luz? Dame, Señor, tu mano guiadora. Dime dónde la luz del sol se esconde, dónde la vida verdadera, dónde la verdadera muerte redentora. Que estoy ciego, Señor, que quiero ahora saber. Anda, Señor, anda, responde de una vez para siempre. Dime dónde se halla tu luz que dice ensegadora. Dame, Señor, tu mano, dame el viento que arrastra a ti a los hombres desvalidos, o dime dónde está para buscarlo. Estoy ciego, Señor, que ya no siento la luz sobre mis ojos ateridos, y ya no tengo Dios para adorarlo. Señor, dame tu luz. Así, dispuesto nuestro corazón, escuchemos el Evangelio de San Juan, capítulo 9, versículos del 1 al 41. Te invito a que vayas metiéndote en la escena. Es un poco largo este texto, pero vale la pena que lo escuchemos todo, pero metiéndote tú ahí en el corazón de esta narración. En aquel tiempo Jesús vio al pasar a un ciego de nacimiento y sus discípulos le preguntaron: Maestro, ¿quién pecó para que éste naciera ciego, él o sus padres? Jesús respondió: ni él pecó ni tampoco sus padres. Nació así para que en él se manifestaran las obras de Dios. Es necesario que yo haga las obras del que me envió mientras es de día, porque luego llega la noche y ya nadie puede trabajar. Mientras esté en el mundo, yo soy la luz del mundo. Dicho esto, escupió en el suelo, hizo lodo con la saliva, se lo puso en los ojos al ciego y le dijo: Ve a lavarte en la piscina de Siloé, que significa enviado. Él fue, se lavó y volvió con vista. Entonces los vecinos y los que lo habían visto antes pidiendo limosna preguntaban: ¿no es este el que se sentaba a pedir limosna? Unos decían: es el mismo. Otros: no es él, sino que se le parece. Pero él decía: yo soy. Y le preguntaban: entonces, ¿cómo se te abrieron los ojos? Él les respondió: el hombre que se llama Jesús hizo lodo, me lo puso en los ojos y me dijo: ve a Siloé y lávate. Entonces fui, me lavé y comencé a ver. Le preguntaron: ¿en dónde está él? Les contestó: no lo sé. Llevaron entonces ante los fariseos al que había sido ciego. Era sábado, el día en que Jesús hizo lodo y le abrió los ojos. También los fariseos le preguntaron cómo había adquirido la vista. Él les contestó: me puso lodo en los ojos, me lavé y veo. Algunos de los fariseos comentaban: ese hombre no viene de Dios porque no guarda el sábado. Otros replicaban: ¿cómo puede un pecador hacer semejantes prodigios? Y había división entre ellos. Entonces volvieron a preguntarle al ciego: ¿y tú qué piensas del que te abrió los ojos? Él les contestó que es un profeta. Pero los judíos no creyeron que aquel hombre que había sido ciego hubiera recobrado la vista. Llamaron pues a sus padres y les preguntaron: ¿es este su hijo del que ustedes dicen que nació ciego? ¿Cómo es que ahora ve? Sus padres contestaron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego.
¿Cómo es que ahora ve o quién le haya dado la vista? No lo sabemos. Pregúntenselo a él, ya tiene edad suficiente y responderá por sí mismo. Los padres del que había sido ciego dijeron esto por miedo a los judíos, porque estos ya habían convenido en expulsar de la sinagoga a quien reconociera a Jesús como el Mesías. Por eso sus padres dijeron, ya tiene edad, pregúntenle a él. Llamaron de nuevo al que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Contestó él, si es pecador, yo no lo sé. Yo solo sé que yo era ciego y ahora veo. Le preguntaron otra vez, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Les contestó, ya se lo dije a ustedes y no han dado crédito. ¿Para qué quieren oírlo otra vez? ¿Acaso también ustedes quieren hacerse discípulos suyos? Entonces ellos lo llenaron de insultos y le dijeron, discípulo de ese lo serás tú. Nosotros somos discípulos de Moisés, nosotros sabemos que a Moisés le habló Dios, pero ese no sabemos de dónde viene. Replicó aquel hombre, es curioso que ustedes no sepan de dónde viene y sin embargo me ha abierto los ojos. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero al que lo teme y hace su voluntad, a ese sí lo escucha. Jamás se había oído decir que alguien abriera los ojos a un ciego de nacimiento. Si éste no viniera de Dios, no tendría ningún poder. Le replicaron, tú eres puro pecado desde que naciste, ¿cómo pretendes darnos lecciones? Y lo echaron fuera. Supo Jesús que lo habían echado fuera, y cuando lo encontró le dijo, ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Él contestó, ¿y quién es, Señor, para que yo crea en él? Jesús le dijo, ya lo has visto, el que está hablando contigo, ese es. Él dijo, creo, Señor, y postrándose lo adoró. Entonces le dijo Jesús, yo he venido a este mundo para que se definan los campos, para que los ciegos vean y los que ven queden ciegos. Al oír esto, algunos fariseos que estaban con él le preguntaron, ¿entonces también nosotros estamos ciegos? Jesús les contestó, si estuvieran ciegos no tendrían pecado, pero como dicen que ven, siguen en su pecado. Palabra del Señor. Es preciosa esta narración. Ojalá puedas consultarla en tu mismo texto, es el capítulo 9 de San Juan, y puedas tenerlo ahí en tu Biblia. Y habría que tener en cuenta varias cosas. Una primera es esa mentalidad de los judíos y a veces todavía nuestra, en que parecería que la desgracia o el bienestar están muy relacionados con la conducta moral. Por eso los discípulos dicen, ¿quién pecó, este o sus padres? Y Jesús rechaza esta visión. Este texto tiene como finalidad mostrar la veracidad de Jesús, que dice, yo soy la luz del mundo. Quien hace lo que dice es veraz. Por eso, quien cura a un ciego de nacimiento, que no tiene posibilidad alguna de recuperación, como lo dice expresamente el texto, demuestra que es la luz. La narración proclama, pues, quién es Jesús y cuál es la buena noticia y la salvación que Él trae. La forma de narrar la curación evoca el rito del bautismo. La frase del que había sido ciego, me lavé y ahora veo, recuerda muy claramente el bautismo cristiano, que en la iglesia primitiva se le llamaba también iluminación. Ciertamente este relato era leído con motivo de la celebración del bautismo de los catecúmenos. Su ritual ha debido influir en la presentación del relato, en la discusión, investigación, todo lo que sigue al milagro,
a la curación del ciego, se hace muy clara la alusión a que ver es tener fe. Y esto depende de lavarse o no en la piscina de Siloé. Siloé, que significa el enviado, es decir, consiste en la aceptación o en el rechazo de Jesús, el verdadero enviado, el enviado del Padre. Él es luz para aquellos que reconocen su oscuridad y la necesidad que tienen de ser iluminados. Es oscuridad para los que creen bastarse a sí mismos para aclararlo todo, incluso el misterio de su propia oscuridad. Y es luz para quien lo acepta, para quien lo pone en la vida, para quien lo recibe con mucha fe. En este primer momento retoma el texto, míralo, ponlo en tu corazón. Jesús es tu luz. En tu vida, ¿hay luz o hay oscuridad? En tus obras, ¿son obras de la luz o son obras de la oscuridad? ¿Qué te ha hecho pensar esta palabra de Dios en este texto tan hermoso del ciego de nacimiento? San Juan, cada uno de los milagros lo va presentando como un signo y nos invita a reflexionarlo profundamente. Él no presenta tantos milagros, pero los milagros que presenta nos obliga a que nos metamos ahí y lo descubramos como un signo, así con una serie de diálogos, interrogatorios muy duros para mostrar el camino ascendente que va haciendo el ciego de nacimiento, desde su ceguera hasta la visión. Un reconocimiento primero de la persona de Jesús, que dice, ese hombre, hombre de Dios. Después dice profeta y finalmente Señor. Pero es un camino que lleva a encontrar a Jesús como hombre, como profeta, como hombre de Dios, hijo de Dios y como Señor. Y las dificultades, las dudas, los rechazos que son presentados por otros protagonistas, vecinos, papás, fariseos, escribas. El ciego parecería ser la figura del pueblo, reducido a la impotencia por la opresión de los dirigentes, un pobre marginado sin experiencia de la luz y de la vida, pero que puede liberarse y transformarse asumiendo en su corazón la luz de Cristo. Los invito a que veamos cómo van siendo las reacciones de cada uno de los protagonistas a este signo, como le llama San Juan. La primera reacción son de los vecinos. Ya ven que los vecinos son los que luego se acercan a ver qué pasó y al chisme. ¿Cómo reaccionan los vecinos? Conocen desde fuera, están mal informados, tienen juicios poco sólidos y no se interrogan más allá. Se preocupan solo superficialmente. Ante ellos el ciego curado da una primera respuesta o un testimonio de lo que él ha experimentado, y es estas palabras: ese hombre que se llama Jesús, hombre,
sabe que existe, que actúa, pero no sabe dónde está, desconoce su origen y no sabe dónde sigue. La segunda reacción viene de los mismos padres del ciego. Creen, pero no se atreven a dar testimonio. Quizás estaban en desacuerdo con los escribas y fariseos, pero no se atreven a dar su testimonio personal por miedo. ¿Cuántas veces nos pasa eso a nosotros? Sí creemos y no nos atrevemos por miedo a dar testimonio de lo que realmente hay en nuestro corazón. Y por eso responden, pregúntenle a él, ya tiene edad. La familia que debería apoyar a veces no siempre apoya, no siempre ayuda. A veces se hace a un ladito, a veces no favorece la verdadera libertad. El ciego, más allá del testimonio de la propia familia, él sí da el testimonio de lo que es Jesús y de lo que ha hecho. La tercera reacción viene de los fariseos. Los fariseos, entendamos, son los que más cumplen la ley, los que saben las tradiciones, los que conocen más. Se interrogan, pero no creen. Parece que aceptan el hecho de la curación, incluso investigan, pero no se adhieren, no se comprometen, no tienen interés por la verdad. Han condenado a Jesús de antemano. No puede ser un hombre de Dios porque no respeta el sábado. Sabemos que ese hombre es un pecador, están diciendo. En cambio, el ciego, curado, mantiene su testimonio, aunque lo echen fuera de la sinagoga. Es un hombre de Dios, dice. Y así se manifiesta. ¿Cuántas veces nosotros negamos lo que Dios está haciendo o lo que las demás personas están haciendo y no nos atrevemos a sostenernos en nuestra fe? Porque nos sentimos muy sabios, porque nos sentimos autosuficientes. En cambio, el sencillo, el ciego, sí pone en su corazón esa luz de Jesús. La reacción del mismo ciego me parece muy interesante, pues él da su plena adhesión a la persona de Jesús. Su respuesta a los fariseos es muy fuerte. Dice de Jesús, Él es un profeta. Este testimonio firme, personal, trae como consecuencia que lo expulsan de la sinagoga, y no es cualquier cosa. Es algo grave ser expulsado de la sinagoga, sin embargo se arriesga por su fe en Jesús. Y el ciego, yo digo, representa a quienes se interrogan primero, creen y dan testimonio. El ciego, como todo cristiano, es un iluminado que pasa de la ceguera a la luz. Después de su proceso de ir dando testimonios, que termina con la expulsión, Jesús se encuentra con él y se le revela como el Hijo del Hombre, como el Mesías. Jesús es la luz del mundo. Su obra, su trabajo es una iluminación y en ella se manifiesta Dios. Donde hay luz, hay a la vez el juicio de Dios. Por eso decimos que el cristiano es un iluminado, porque tiene la luz de Jesús. Pero ahora nosotros tenemos que vivir así como iluminados. También al cristiano se le llama el lavado, el bautizado que acepta a Jesús el enviado. El creyente comienza a ver, es iluminado, pasa de las tinieblas a la luz. Pero primero se ha purificado, se ha lavado y después empieza a pasar de las tinieblas a la luz. Este tránsito no se hace de repente ni de una forma claramente perceptible para los demás al exterior, sino de una manera que es muy profunda,
muy en el interior. Quizás nosotros al recibir el bautismo tan pequeñitos, después tenemos que hacer este camino de catecumenado, camino de aceptación del Señor Jesús, de recibir el querigma y de decir y conocer primero a Jesús para decir, sí, yo creo en Jesús, yo acepto a Jesús en mi vida, yo lo recibo en mi vida para ser iluminados, para llegar a iluminar toda nuestra vida con las luces de Jesús. No es una luz que encandila, no es una luz que destruye, sino es una luz que fortalece, que anima, que da fuerza a nuestro corazón. Muchas veces hemos escuchado que a los discípulos de Jesús y a nosotros ahora mismo se nos dice que debemos ser luz. Y la luz ilumina, y la luz da calor, y la luz da vida. Y nosotros debemos ser luz. A veces nosotros pretendemos más bien ser reflectores que encandilan y que no permiten dejar ver a Jesús. O somos esa lámpara que se pone debajo de la cama con el riesgo de incendiar y quemar todo, pero no iluminar. O somos muy fríos en nuestro corazón y no damos calor. Hoy debemos ser iluminados, hoy debemos tener luz, igual que este ciego de nacimiento. Hagamos nuestra oración y pidamos que en este tiempo de tinieblas, en este tiempo de oscuridad, el Señor nos ayude a encontrar luz como al ciego del camino. Que no permita que caminemos en tanta tiniebla y en tanta oscuridad, sino que vayamos siendo luz en el camino. Te dejo un momentito de silencio, de reflexión. Lo importante de estas charlas cuaresmales es que tú platiques con el Señor Jesús de lo que hay en tu corazón. Cómo Cristo es tu luz, cómo ilumina tu vida, cómo tú eres luz y cómo estás iluminando la vida y la existencia de los demás. ¿Qué te ha hecho pensar este pasaje? Cada personaje, cada detalle tienen una enseñanza para nuestra vida interior. Si nos colocamos en el lugar de cada uno de ellos y si tratamos de experimentar sus sentimientos para encontrarnos con Jesús, porque cada encuentro con Jesús implica cambio en la vida, una transformación interior y un riesgo que involucra a toda nuestra persona. Simplemente con contemplar la imagen de un hombre tirado pidiendo limosnas a expensas de la misericordia, de la voluntad o del humor de los que pasaban, y compararla después con la imagen del hombre libre que es capaz de oponerse a quienes lo acusan y acosan y que opta por una verdadera confesión de fe, nos movería a desear para nosotros esa misma libertad en búsqueda de la verdad. Encontrar a Jesús siempre iluminará nuestra vida y nuestras opciones. ¿Con qué razón en el mensaje de Cuaresma el Papa nos decía: es muy saludable contemplar más a fondo el misterio pascual, por el que hemos recibido la misericordia de Dios?
La experiencia de la misericordia efectivamente solo es posible en un cara a cara con el Señor crucificado y resucitado, que me amó y se entregó por mí. Un diálogo de corazón, de amigo a amigo. La luz de Jesús es lo que nos puede dar el verdadero sentido del camino. Con los personajes podemos encontrar que no hay peor ciego que el que no quiere ver. San Juan nos lo muestra claro. Si retomamos nuevamente la narración, descubriremos que al inicio nos describe levemente la situación del ciego, nos presenta la miopía de los discípulos, mirar todo bajo la óptica de pecado y de acusación, echar culpas sobre los otros y analizar las situaciones sin aportar nuestros esfuerzos, son prácticas de todos los tiempos. Pero Jesús no mira así. Jesús entiende aún las peores situaciones como momentos de gracia y siempre encuentra oportunidad para que se manifiesten las obras de Dios. En el lodo y la saliva, muchos estudiosos pretenden ver como una nueva creación que nos llevaría hasta la magnífica narración del soplo divino dando vida al barro moldeado para crear a Adán. Mirar todo con los ojos del amor creador del Padre y no con los ojos de la destrucción y de la maldad. Mirar cada día como un regalo del Dios de la vida y como una oportunidad para continuar su creación. Sería una buena forma de querer ver con los ojos de Dios. Jesús mira más allá de la miseria y de las aparentes grandezas de los hombres para encontrar en el interior el sufrimiento y transformar en liberación y vida lo que parecen ataduras. Siempre la mirada de Jesús va hasta el interior de la persona y encuentra motivos para dar alabanza a su Padre. Para los fariseos es más importante la ley que la vida. Ya desde aquel tiempo valían más las normas que la persona e importaban más los propios intereses que el dolor humano. Las luchas por el poder y el prestigio son más fuertes que el cuidado y bienestar de los más pequeños. Los tristes que no se dan cuenta, como nosotros tampoco no nos damos cuenta. Desde su óptica creen cumplir con Dios y también con la humanidad, y lo único que hacen es utilizar tanto a Dios como a las personas para su egoísmo. Es la constante realidad de quien a sus ojos y a su corazón le pone las gafas de la utilidad, de las normas, de las estructuras. Como los fariseos nos parecen ridículos, también así aparecen nuestros programas, los planteamientos nuevos y liberales, los negocios de las potencias, los pleitos de los partidos, buscando siempre su propio interés. Nos disfrazan de deseo de servir y de necesidad del pueblo. Por eso son tan contradictorios. Y así también actuamos cada uno de nosotros cuando descalificamos a las personas, cuando las despedimos sin entender sus necesidades, cuando nos escudamos en sus supuestas leyes. No miramos el corazón del otro. Ya decía el Señor a Samuel, el hombre se fija en apariencias, pero el Señor se fija en los corazones. Ante los acontecimientos siempre aparecen los indiferentes. Los curiosos y los padres nos presentan a quien mira con ojos quizás de simpatía, pero no de compromiso. Podemos sentir lástima de las masas ingentes de hambrientos, hacer algunas preguntas de interés, pero sin comprometernos, porque implica poner en riesgo nuestra comodidad y nuestra seguridad. Ya decíamos, la respuesta de los papás, pregúntenle a él, ya tiene edad. Quizás sea el espejo de muchos que hablamos y denunciamos las injusticias y la mentira, pero después no estamos dispuestos a afrontar las consecuencias, ni en lo personal, ni en la denuncia, que lo lleva a riesgos. Es fácil quejarse de la violencia y hacerse desentendido. Es hasta un privilegio hablar de la pobreza y la miseria, pero si no nos lleva a ocupar un lugar entre los pobres,
queda en atracción. Es sabio hablar de Dios, pero es comprometedor mirar con sus criterios. El ciego, en cambio, se transforma en luz. Primero se deja amar y levantar por Jesús. No opone resistencia ni quiere continuar con su mismo estilo de vida, dependiendo de los otros. Crece, pero también acepta el reto que da la independencia. Comienza simplemente narrando los hechos, pero decir la verdad compromete cada vez más y empieza a vivir la oposición. Descubre entonces que Cristo es un profeta porque le ha devuelto la luz, aunque tenga que contradecir a los fariseos que lo acusan de impostor. Entonces es expulsado, pero encuentra libertad y llega al fin a un encuentro pleno con Jesús. No solo con el curandero, no solo con el profeta, sino con el Hijo del Hombre que dialoga con él, que le da nueva luz y exclama jubiloso: «Creo, Señor». Es el camino de la oscuridad a la luz, desde el mirar y pensar con los criterios humanos hasta el mirar y pensar con los criterios de Jesús. El camino para descubrir a Jesús es dinámico, no termina. Cada día debemos iluminar nuestro corazón con la luz de su amor y cada día debemos confrontar nuestras obras con sus criterios. En este camino de la Cuaresma necesitamos encontrarnos con Jesús, necesitamos descubrirlo como nuestra luz, tenemos que ser los iluminados, los lavados, que ya lo fuimos en el bautismo, pero lo tenemos que hacer cada día mirar el rostro de Jesús. Sí, Señor, yo creo que tú eres el Mesías. Nos ponemos así en sus manos, le hablamos y le decimos, y pedimos que nos ayude. Dios nuestro, Padre de la luz, que conoces hasta lo más recóndito de nuestro corazón, no permitas que nos domine el poder de las tinieblas. Antes bien abre nuestros ojos a la luz del Espíritu, para que podamos ver a aquel que has enviado para iluminar al mundo y creamos únicamente en Él, Jesucristo, tu Hijo y Señor nuestro. Amén. Pues así concluimos esta cuarta charla, pidiendo al Señor que nos ilumine, que nos dé luz. Para concluir decimos el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Te esperamos en la próxima, quinta y última charla de este tiempo de Cuaresma. El Señor te bendiga y te acompañe en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.